deja de grabar. Lo que hay que hacer ahora es, vamos a separar dos tipos de límites, ¿ya? Se lo voy a explicar enseguida. Entonces, le voy a hacer de nuevo el dibujito de la función para que no se le olvide nunca este esquema. Si tú tienes tu función f así, ¿m? Y no sé, digamos que acá hay un puntito en el cual estamos tendiendo, punto C, en el eje X. Lo voy a hacer con este color. Como ya te lo he dicho varias veces, para calcular el límite de una función, lo que se hace es como mirar cuando las x se aproximan a este puntito C, la x se mueve de un lado a otro. Cuando eso ocurre, la función en el término vertical también se aproxima a algún lado, como ya se lo he dicho varias veces. Y si me muevo por el otro lado, también ocurre algo similar, que es como así, ¿no? Y tiende a aproximarse a este puntito de acá, que es como a la altura. Ya, entonces, si esta altura de acá es L, decimos eso, el límite cuando x tiende a C de la función es L. Ya, lo que ocurre y lo nuevo que vamos a ver ahora, la diferencia es que vamos a hacer una distinción entre cuando si yo me aproximo por la izquierda o yo me aproximo por la derecha. Es distinto, vamos a hacer esa distinción. Entonces, lo que está marcado con color naranjo, lo vamos a llamar límite lateral izquierdo. Vamos a anotar eso. Ese que está ahí marcadito con color naranjo. Este de acá, cuando tú te aproximas solamente por el lado izquierdo, me voy moviendo de izquierda a derecha, ese límite se llama límite lateral izquierdo y se anota así. Cuando x tiende a C con un menos por aquí. Con un menos al ladito al lado derecho de la C se coloca un menos como arriba. Esa es la notación de lo que vamos a llamar límite lateral izquierdo. Ya, y el otro es análogo, es lo mismo. Cuando tú te aproximas de derecha a izquierda hacia el punto, lo que está marcado con verde, ese se llama límite lateral derecho. Y se anota igual que antes, pero tú le colocas aquí X flecha C y le colocas un más ahí. ¿Ok? Entonces, ahora de aquí en adelante vamos a hacer una distinción en estos tipos de límites diferentes. Ya está, lo puedes concebir tú si te acercas por la izquierda o te acercas por la derecha. ¿Mm? En lo que hicimos antes, se lo voy a explicar igual. Vamos a tener entonces estas como tres categorías de límites, por así decir. ¿Mm? El que estábamos estudiando antes y ahora estos dos nuevos, que son el izquierdo y el derecho. Entonces, el que estábamos estudiando antes, que está escrito ahí con negro, cuando no tiene escrito, a ver, voy a borrar todo, permiso. Entonces básicamente tenemos tenemos este otro de acá. Fíjese, la única sutileza es que debajo del límite, cuando dice eso, ¿no? Dice X tiende a C, en algunos lados aparece con un más, en algunos aparece con un menos, a veces no aparece con nada. Es la única sutileza que me indica cuál es el límite que estoy estudiando. Entonces, repito, este de acá es la notación para el lateral izquierdo.
este de acá es el lateral derecho. Vamos a hacer ejemplos para calcular estas cosas, pero le quiero mencionar que este entonces, que era el que estábamos haciendo, este límite se llama bilateral. ¿Mm? En este contexto entonces el límite bilateral es cuando se escribe así nomás, no tiene ni más ni menos al lado derecho de la C. Y la cuestión del límite bilateral se llama bilateral precisamente porque tú te aproximas por las dos direcciones al mismo tiempo. ¿Ah? Al punto X, como se lo había hecho yo en los dibujos anteriormente, en las clases anteriores, tú te aproximas tanto por la izquierda como por la derecha, al mismo tiempo. Si hace eso, entonces la función se aproxima por arriba y por abajo, a un límite. ¿Mm? Por eso se llama bilateral, precisamente, porque involucra a los dos. Uno es solamente por la izquierda, el otro solamente por la derecha, y el bilateral es los dos juntos. Vamos a ir viendo ejemplitos para estudiar estas cosas. Entonces, por ejemplo, ejemplo, a ver, para que se entienda la situación. Por ejemplo, ¿se acuerda que estudiamos alguna vez funciones por tramos? Vamos a volver a eso. Imagínense que yo le doy esta función, f de x, y está dada por esta cosa, 2x más 3, perdón, 2x y 3. Esto es si x es menor o igual a 1, y esto es si x es mayor que 1. Considere esta función. ¿Ya? ¿Se acuerda cómo graficar este tipo de funciones? Alguna vez lo vimos tiempo atrás, cómo se graficaban estas funciones que son así por tramos. Si yo le pido hacer el dibujo de esta cosa, alguna vez lo vimos tiempo atrás. ¿Cómo se grafica algo así? Lo vamos a volver a hacer. ¿Ya? Lo voy a hacer bien rápido en todo caso. ¿Cómo se dibuja esta función? Recuerde, como es una función por tramos, vale, voy a hacer un plano cartesiano aquí, plano cartesiano acá. Como es una función por tramos, todo depende de dónde están los tramos, precisamente. ¿Cuáles son los tramos? Los tramos son dos. Si estoy a la izquierda del 1, es el primer tramo, y el otro es si estoy a la derecha del 1, ¿no? Ese es el segundo tramo. Entonces, el 1 es un punto de quiebre para la función, pues. Por lo tanto, ese punto es re importante y lo vamos a dibujar acá en el eje X. Ya, voy a marcarlo, ahí está el 1. Importante, ahí está el 1. Ya, ¿y cómo se graficaban estas cosas? Bueno, cuando estoy a la izquierda del 1, la función es la función 2x. ¿Cómo es el gráfico de la función 2x? La función 2x, como tú sabes, la función 2x es una recta que pasa por el origen, es así la función 2x. ¿Ya? Pero solamente tenemos que dibujarla hasta el número 1. Por lo tanto, la función termina, no la puedo dibujar así realmente, sino que va a ser como así, hasta por ahí nomás, ¿no? Y ahí termina como en un puntito justamente ahí a la altura del punto 1. ¿Ya? Y luego viene la función 3. De aquí en adelante, desde el 1 hacia la derecha, paso al segundo tramo y la función se comporta como constante igual a 3. La altura de este puntito en rojo, la vamos a marcar también, la altura de ese punto en rojo es 2. Eso es simplemente evaluando f evaluado en 1. F evaluado en 1 te da 2. Por eso la altura de ese punto rojo es 2. De aquí en adelante entonces, la función, el segundo tramo,
Lo voy a hacer con otro color. El segundo tramo es función constante igual a 3. Entonces es una cosa así. Y acá vamos a hacerle un agujerito así, vacío. 3. Ese es el gráfico de la función. ¿Ya? Ese es el gráfico de la función. Por si no se acordaba cómo dibujarlo, ahí lo tiene. Tiene que dibujar como las funciones por pedazos, ¿no es cierto? Del 1 a la izquierda es esa que está en rojo y del 1 a la derecha es la que está en verde. Entonces, lo más importante es que justamente en el número 1 la función se pega un salto. Como que va subiendo, va subiendo, va subiendo y después como salta para arriba y se queda así como en horizontal. Ya. ¿Qué pasa con los límites entonces? Si yo le pregunto cuál es el límite, solamente mirando el dibujo, límite cuando x tiende a 1 de la función. Esta es la pregunta. ¿Cuál será el límite cuando x tiende a 1? Ese es el límite bilateral, como usted se da cuenta. ¿Cuál será el límite cuando x tiende a 1? ¿Qué cree usted? Solamente mirando el dibujo. ¿Cuánto valdrá este límite? 2 se supone, ¿o no? Tiene dos valores, el 2 y el 3. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. Están interesantes las respuestas que me dan. Sí, interesante. Sí, porque es que mire, lo que pasa es que como le digo, depende, porque este límite es bilateral. Significa que yo me aproximo por la derecha o por la izquierda, en ambas direcciones. Entonces, para entender este límite, vamos a calcular los dos laterales primero. ¿Ya? Antes de calcular el bilateral, le voy a mostrar los dos laterales primero. Entonces, primero vamos a partir con el lateral izquierdo. Ya, ¿cuánto es el límite lateral si me acerco por el lado izquierdo hacia el 1? Entonces, pues le voy a mostrar en el dibujo. Si tú te mueves por el lado izquierdo, entonces me estoy moviendo desde aquí hacia allá. Chun, 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 por la X se mueven hacia el número 1. ¿Qué pasa con las I's? Las I's empiezan a subir desde aquí y empiezan a subir y empiezan a subir y se acercan a ese valor, al 2. ¿Sí o no? Entonces, el límite lateral izquierdo de la función es 2. ¿Ya? Si tú te acercas por la izquierda, la función sube y se aproxima a ese punto que está en rojo, que tiene altura 2. ¿Qué pasa con el lateral derecho ahora? Veamos. Lo voy a hacer con color negro. Límite lateral derecho. Si me acerco al 1 ahora por la derecha, si me acerco al 1 por la derecha, entonces la cosa es distinta, ¿no? Me empiezo a acercar de aquí para acá, de aquí para acá. Cuando yo me acerco de aquí hacia acá por la derecha, la función respecto del eje Y, las alturas, están acá arriba, están aquí. Y en el eje vertical es como que está constante en ese mismo lado porque es una función constante en 3, lo que significa que el límite lateral derecho es 3, que es la altura de ese punto que está ahí como ese punto vacío. Ya entonces depende, si tú te acercas por la izquierda vale un número, y si te acercas por la derecha vale otro. ¿Se entiende eso? Importante este concepto. Si tú te acercas entonces por un lado tienes un número y si te acercas por otro tienes otro número. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces con el límite bilateral? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Si ahora yo le pregunto por el límite bilateral. Lo vamos a marcar aquí. No tengo espacio. Lo voy a conectar. Ya voy a borrar el dibujo nomás porque no tengo espacio, perdón.
Cuando ocurre esto, que los límites bilaterales, perdón, que los límites laterales son distintos, estos dos son diferentes, cuando eso ocurre, vamos a anotarlo, cuando los límites laterales son distintos, el límite bilateral no existe. Ya, esa es la respuesta. El límite bilateral no existe. Ya, esta cosa que le había preguntado entonces, el límite cuando x tiende a 1 de la función, ese objeto es un número que no existe. Esa es la respuesta. Profe, ¿qué Dígame. significa el símbolo de al medio? ¿Qué cosa? Perdón. ¿Qué significa el símbolo que está al medio? Justo antes de las palabras. Ah, no, no, nada, nada. Olvídalo. No, no, no. Ah, Profe, ¿y no podría ser así como los 2 puntos? No, 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 no. ¿Por qué no? ¿No? Porque esos son grandes propiedades que tienen los límites, ¿ya? Los límites tienen alguna cantidad de propiedades que son fundamentales de límites. Por ejemplo, que hemos visto que es el álgebra de límites, ¿ya? Esa es una de las propiedades que tiene. Otra propiedad que tiene el límite es que el límite es único. Es un solo número. En este caso, como tú ves, hay dos, uno por la derecha y uno por la izquierda. No coinciden entre sí. Entonces no da un único valor. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Cuando los límites laterales son distintos, el límite bilateral no existe. No existe. Y eso es un teorema. Se lo voy a marcar como un teorema. Teorema. Sea f una función. Entonces, el límite bilateral existe y vale L, sí y solo si los límites laterales existen y valen L, el mismo valor de L. Ese es el teorema. Cuando los límites laterales son iguales, el bilateral también existe y es el mismo, es igual, es el mismo valor. Como usted ve. Entonces, las situaciones donde cuando los tres límites existen, el izquierdo, el derecho y el bilateral, cuando los tres existen es porque los tres son iguales, son el mismo número. ¿Mm? Repito, cuando los tres existen son el mismo número. Si los dos laterales son distintos es porque el bilateral no existe, que es lo que le acabo de escribir antes. Le voy a seguir mostrando algunos ejemplos para que entienda bien este teorema. Profe, Dígame. ¿podríamos ver un ejemplo de que sean dos como bilaterales pero que sí existan? Sí, 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 eso vamos a ver ahora, mire, enseguida. Precisamente eso quiero que vean. Imagínate, no te voy a poner la función. Imagínate que tú tienes esto. Tienes una función que es así. Tun, 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 tun. Acá se pega un salto la función. Se pega un salto aquí. Chun, y luego sigue por acá.
¿Ya? Imagínate que tienes esa función. ¿Se entiende? La función viene así normalmente y llega a ese punto que está ahí como vacío, va así, salta, pum, y luego continúa donde mismo quedó antes. Tiene como un salto nomás, un puro saltito, y luego sigue por donde mismo. Ese tipo de funciones pueden ocurrir, es súper común de hecho encontrarlas. ¿Se entiende la idea? Entonces, claro, te repito, tú vas así con una función, en un momento se pega un salto, pero después sigue por donde mismo. Es distinto al ejemplo anterior, porque en el ejemplo anterior la función saltó y después siguió, pero por otro lado, ¿no? Entonces, digamos que ese es el punto C, ¿ya? ¿Qué pasa con los límites en este caso? ¿Qué pasaría con los límites en este caso? Vamos a revisar en este ejemplo los límites laterales, ¿ya? Si tú te acercas por el lado izquierdo, a este puntito C, tú te acercas por el lado izquierdo, la función empieza a subir a la altura de ese punto. Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Y se aproxima a ese puntito de ahí, que es la altura de ese punto que está como vacío. Por otro lado, si tú te acercas por el lado derecho, la función también empieza a subir, o sea, se empieza a aproximar, pero por este otro lado de acá. Como que empieza a bajar desde aquí y llega a ese punto de ahí. Entonces, en este caso, se lo voy a poner un ejemplo en concreto, pero en estas situaciones así, este punto de acá no aporta nada. Porque es cuando es un puro puntito que está como suelto, el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho igual coinciden. Ya, digamos que la altura de ese punto es L. En este caso, para este ejemplo, el límite lateral derecho y el izquierdo son iguales. Ambos valen L. En este ejemplito ambos son iguales y valen el mismo valor. El mismo valor L. Independiente si la función como que saltó, independiente porque el límite lo que estudia es como el aproximamiento, la aproximación de dónde se está yendo la función, como en su comportamiento global, no puntualmente, sino como de manera como el comportamiento. Dígame, ¿qué me va a preguntar? Profe, yo no entendí muy bien el puntito rojo que hizo en la tabla, porque no, ese no se puede calcular, aunque esté fuera de la función. Sí, le voy a poner un ejemplo para que lo vea en concreto. Ya, quizás está un poco confuso. Mire, le voy a mostrar esta función. Por ejemplo, vamos a hacerlo en concreto. Esta función, tú tomas esta función. F de x está dada por x cuadrado cuando x es distinto de 2 y 0 cuando x es igual a 2. Profe, Dígame. este ejemplo se puede encontrar, por ejemplo, en una función cuadrática, en una función, o solamente es necesario hacerlo cuando estamos en una función por tramo. Lo vamos a encontrar en funciones por tramo en general. Y hay otras funciones que a ustedes no les se lo he mostrado porque son un poco más complicadas. Pero de todas las que usted conoce, la cuadrática, la cúbica, qué sé yo, el raíz cuadrada, valor absoluto, todas esas cosas no ocurren estos saltos. No los tienen. No. ¿Ya? Igual lo vamos a conversar un poquito mejor más adelante. Porque tiene relación con otro tema. Entonces, mire, le voy a mostrar esta función. Esta función que está aquí. Para que le quede bien claro lo que le quiero decir. Vamos a hacer el dibujo. Esta función, como tú sabes, es la función cuadrática. X cuadrado. Cuando x es distinto de 2. Entonces vamos a marcar el 2 porque el tramo depende del número 2. Vamos a marcar el número 2. Ahí está el número 2. La función x cuadrado, tú sabes cómo es. La función x cuadrado es así. Pero en el 2 se pega un salto. Fíjate. Para x igual a 2, la función vale 0, lo que significa que aquí la función pasa por este lugar.
y acá tiene como un huequito. Entonces hace como esto, pum, tiene un agujero y sigue para arriba. ¿Se entiende? Ese es el gráfico de la función f. Como que en una función normal, pero en el 2 salta y luego sigue para arriba. ¿Cachai? Y tiene ese agujero de ahí. ¿Se entiende, no? El gráfico. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, Sí, profe, se entiende. perfecto. Con esto, ¿qué pasa con los límites laterales? Ya este es un ejemplo concreto. Entonces les voy a preguntar, ¿cuánto es el límite que me calcule solamente con este ejemplo? El límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Cuánto vale eso? El límite cuando x tiende a 2. Entonces, repito, para calcular un límite bilateral, tú tienes que saber los laterales. ¿Ya? Si tú te acercas por la izquierda, te aproximas por el lado izquierdo al número 2, la función empieza a acercarse ¿a dónde? A la altura de este punto de aquí. Que ese punto es un punto de altura 4. Porque es el 2 al cuadrado, ¿no? Ese punto es el que está en la parábola, el 2 al cuadrado. Entonces, si te aproximas por la izquierda, el valor del límite lateral izquierdo es 4. Y si tú te aproximas por la derecha, ocurre lo mismo. Te aproximas por la derecha, me muevo de derecha a izquierda, chun, 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 la función se empieza a pegar por aquí hacia abajo, pero al mismo valor del número 4. Entonces, en este ejemplo, ambos límites laterales son el mismo, ambos valen 4. ¿Sí? Entonces, repito, como ambos existen y son el mismo valor, esto significa que el bilateral también existe y también vale 4. Esa es la respuesta del ejercicio. Profe, entonces no influyó en nada de que la función sea 0 cuando x es 2. Sí, no influye en nada, exactamente. Eso lo vamos a conversar bien más adelante, ¿eh? Dígame. Ya. No, era para preguntarle si es que solo en este caso no influye esta condición. Sí, esto es un poco más general, pero esto ocurre en general cuando tú te pegas un salto de un puro punto, ¿cachai? Que es distinto al ejemplo anterior, porque en el ejemplo anterior la función como que iba por un lado y después salta y se comporta de otra manera. Aquí es como que la función solamente saltó en un puro lado, solo en un puro punto. Cuando eso ocurre, los límites como que no les importa que tú hayas saltado en un puro punto, porque el límite es la idea de cómo se está comportando globalmente la función, ¿cachai? No en un puro punto. Por eso es como que al final da lo mismo ese saltito. Dígame, Paola, que me va a preguntar. Profe, una consulta. ¿Cómo podríamos calcular el límite de las funciones pero sin graficarlo? ¿O sí hay que graficarlo? No. Esto no hay, ni siquiera es necesario graficarlo. Yo se lo muestro porque para ilustrarle el tema, ¿no? Porque la cosa se aproxima por un lado, entonces la función se aproxima por otro. Es para que usted lo vea, pero no es necesario en absoluto hacer el dibujo y lo vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Vamos a ver Ah, ya. ejemplo ahora. Gracias. De nada. Ejemplos. Por ejemplo, mira, y ahora sin el dibujo. Va. Ahora le voy a colocar esta función por tramos. F de x, esta función por tramos. Y va a ser así. X más 2. Si x es menor a 10. Y 22 menos x. Si x es mayor o igual a 10. Ya, entonces verifique, calcule si es que existe
calcule si existe, si es que existe, el límite bilateral cuando x tiende a 10 de esta función f de x. Si es que existe el límite, calcúlelo. Si no, tiene que argumentar de que el límite no existe. ¿Ya? Eso vamos a hacer entonces. Lo voy a hacer yo y después le voy a colocar un ejercicio para que lo hagas tú. Ya, a ver, entonces achiquemos esto para hacer espacio. Esa es la función. No les voy a dar el gráfico porque ahora van a ver que no es necesario. Si tú te aproximas al número 10, precisamente el número 10 es donde está el cambio de tramo. Precisamente ahí es donde está el cambio de tramo. Justamente ahí. Entonces, como la función justamente en el número 10 es donde cambia de tramo, necesitamos, para calcular este límite bilateral, tenemos que hacerlo con los laterales izquierdo y derecho. ¿Sí o sí? Por lo tanto, vamos a calcular ambos. Vamos a comenzar con el límite lateral izquierdo, ¿ya? El 10 con el menos ahí. Si yo me aproximo por el lado izquierdo, tú tienes que ver la función. Si yo estoy a la izquierda del número 10, porque me estoy acercando al 10 por la izquierda, si estoy a la izquierda del número 10, ¿en cuál tramo estoy? ¿En el primero o en el segundo? ¿Qué crees tú? ¿En el primero? X más 2. ¿Cuál tramo le corresponde? Justamente el primero, porque estoy a la izquierda del 10. Y acá precisamente el tramo te indica que el X es menor que 10. X es menor que 10 significa que estoy a la izquierda del 10. Entonces, para calcular este límite lateral izquierdo, la función f de x se comporta como x más 2. Eso vamos a reemplazarlo acá abajo. Entonces este es el límite cuando x tiende a 10 por la izquierda de x más 2. ¿Cómo calculo eso? Sencillamente reemplazando el 10 en el x. 10 más 2, el cual da 12. Ese es el límite lateral izquierdo. Vale 12. Profe, ¿en eso no influye nada el negativo? Ese menos que está ahí no es un signo negativo. Ese menos lo único que hace es mostrarte que tú te estás acercando por la izquierda. ¿Ya? Al final, cuando te toca evaluar aquí, evaluar en esa x, da lo mismo si es que acá aparece un menos, si es que acá aparece un más o no aparece nada. Ya. Veamos qué pasa con el lateral derecho ahora. Si yo me aproximo por la derecha, ahora estoy en este tramo, porque justamente acá es donde estoy, los x son mayores o iguales que 10, pues entonces estoy a la derecha del número 10. Precisamente me estoy acercando de derecha a izquierda. Por lo tanto, la función f de x ahora se comporta así, como 22 menos x, cuando x tiende a 10 por la derecha. Y ahora, de nuevo, insisto, lo único que tienes que hacer tú es reemplazar 22 menos x, reemplaza el x por 10, queda 22 menos 10, lo cual también da 12. Ambos límites laterales los calculamos, ambos valen 12. Eso significa que el bilateral también existe y también vale 12. Esa es la respuesta al ejercicio. Ambos laterales existen, por lo tanto el bilateral también existe y vale 12, el mismo valor. ¿Se entiende? Profe, si hubiera sido la función 21 menos x, ahí no hubiera existido Exactamente. Yeah. Sí, hubiera dado otra cosa. ¿Está claro? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, una consulta. Si por ejemplo la función debe de tener dos funciones, ¿tiene tres?
¿Qué pasaría en ese...? Vamos a ver un ejemplo de eso. Ah, ya. Sí, porque Gracias. ya de nada. Lo que pasa es que una función puede tener, en este caso tiene dos tramos, ¿no? Pero puede tener tres, o puede tener cuatro, o cinco. Una función puede tener la cantidad de tramos que tú quieras al final. Entonces, vamos a poner, le voy a mostrar un ejemplo donde una función tenga tres tramos. Para que se entienda la situación. Entonces le voy a dar ahora esta función. F de x sea esta. F de x dado por menos 4x más 6 más x cuadrado medios, 5x menos 10 y x cuadrado menos 12. Y esto tiene tres tramos. El primero es si es que el x es menor o igual a 2. El segundo es cuando el x está entre el 2 y el 6. Y el tercero es x mayor o igual a 6. Ya, esta es la función. Entonces quiero que calcule justamente los límites donde hay cambio de tramo, es decir, en el 2 y en el 6. Lo mismo, calcule si existen los límites cuando x tiende a 2 y cuando x tiende a 6. Ya, este es el ejercicio que quiero que hagan ahora. Quiero que lo intentes hacer tú, ya, para cachar cómo lo podrías pensar tú. Y en este caso tienes que calcular cuatro límites al final. Son cuatro límites al final. Son dos, los dos laterales para el número 2 y los otros dos laterales para el número 6. ¿Ya? Entonces, los límites laterales del 2 y los límites laterales del 6 se analizan por separados, cosas totalmente aparte. Entonces tú tienes que analizar los dos laterales que es cuando se aproximan al 2 y los dos laterales cuando se aproximan al 6. Y ver si es que estos dos son iguales y ver si es que estos dos otros dos son iguales. ¿Ya? Trata de hacerlo tú. Lo vamos a revisar en un momento.
Ya, a ver cómo vamos, ¿Cómo le va? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Salió o no salió? Bien, profe, pero me complica el hecho de que haya como dos límites, por decir, porque sería como el 2 y el 6, ¿o no? Sí, Entonces eso es como porque que me confunde para unirlo. lo que le decía, claro, porque lo que le decía, porque es distinto. A ver, tienes que hacer 4 límites básicamente, ¿no? Porque depende. Cuando te aproximas al 2, tienes que moverte por la izquierda y por la derecha al 2 y hacer el análisis con el 2. Y después lo mismo, pero con el 6. Entonces, claro, hay que ir viendo en cuál de los 3 tramos estoy metido yo para hacer esos límites laterales. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Lo voy a hacer ahora para que se entienda bien. Entonces, ya esa es la función. Vamos a comenzar entonces con el lateral, perdón, con los límites cuando x tiende a 2. Ya, vamos a comenzar con este. Cuando x tiende a 2. Entonces, para esto necesitamos los dos laterales. El lateral izquierdo, vamos a comenzar con el izquierdo. Cuando x tiende a 2 por la izquierda. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, entonces estoy metido en este, el primer tramo, el de aquí. ¿Ya? Ese es el tramo que me interesa. ¿Por qué ese tramo? Porque acá precisamente estoy a la izquierda del número 2, tal como está indicado aquí. Aquí x es menor o igual a 2, por lo tanto estoy a la izquierda del 2. Entonces en este caso la función es eso que está escrito ahí, menos 4x más 6 más x cuadrado medios. Tengo que calcular entonces eso. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta cuestión, menos 4x más 6 más x cuadrado medios. Y ahora lo único que tienes que hacer tú es reemplazar el 2 en la x, ¿no? 4 por 2 más 6 más 2 al cuadrado medios. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? 0. 0. Ya. Gracias. Ese es el lateral izquierdo. Veamos ahora qué pasa con el lateral derecho. Cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces de nuevo tienes que mirar en cuál de los 3 tramos estoy parado. Y en el tramo que estoy parado, cuando me aproximo al 2 por la derecha, es en este tramo, en el segundo. ¿Ya? Porque aquí está esto es lo que me interesa aquí. Acá está cuando el x está a la derecha del 2. Por lo tanto estoy en el segundo tramo. El segundo tramo entonces es 5x menos 10. Y simplemente reemplazas tú por x igual a 2. Y eso te va a dar 5 por 2 menos 10, que también da 0. Por lo tanto, los dos laterales son iguales, lo que concluye que el bilateral existe y también vale 0. Anotemos eso por acá. Conclusión entonces. Vamos a poner por aquí. Conclusión. El límite bilateral cuando x tiende a 2 existe y vale 0. ¿Está claro entonces? ¿Se entiende? Ya. Espero que se haya entendido. Ahora tienes que hacer lo mismo, pero con respecto al 6. Calcular el lateral del 6. Entonces ahora tengo que ver si me muevo por la izquierda al 6, en cuál tramo estoy. Si estoy por la derecha al 6, en cuál tramo estoy.
Si estoy a la izquierda mirando por la izquierda al 6, voy a estar en este tramo de aquí, porque ahí está el x menor que 6. Y si estoy en el tramo de acá, perdón, cuando me muevo a la derecha del 6, voy a estar en el tramo del tercer tramo. Anotemos eso rápidamente para ver qué pasa ahora con el límite cuando x tiende a 6. Entonces, los dos límites. Primero, el lateral izquierdo. Entonces, cuando calculo el lateral izquierdo, estoy precisamente en el segundo tramo, porque ahí el x es menor que 6. Entonces, el límite de 5x menos 10 lo reemplazo. 5 por 6 menos 10, ¿cuánto es esto? 20. Y en el lateral derecho voy a caer en el tercer tramo, porque ahí están los x mayores o iguales que 6, ¿no? Ahí estoy a la derecha del 6. Entonces reemplazo, va a quedar x cuadrado menos 12. Esto es reemplazando 6 al cuadrado menos 12, lo cual da 24. Entonces los dos laterales aquí no coinciden. Como no coinciden, la conclusión es que el bilateral no existe. Conclusión: el límite bilateral cuando x tiende a 6 no existe. Eso termina el ejercicio. Preguntas, dudas, consultas. ¿Está todo claro? ¿Se Sí, entendió profe, todo? se entendió perfecto. Ya, súper. Profe, ¿Sí? entonces para hacer siempre la conclusión y decir si es que hay o no bilateralidad, es solo poner el límite de fx, pero en vez de poner más o menos, es ponerlo neutro, o sea, Sí, el 6 solo. sí, Ah, ya, sí. gracias. Ujú. Sí, tal cual, eso es. Ya, entonces acá tiene un ejemplo. En este caso habían límites. Uno de los bilaterales sí existía y el otro no. Ya eso puede pasar perfectamente. A veces sí, a veces no, todo depende de la función. Ya. Entonces, ya para terminar la clase, porque ya no nos queda mucho tiempo más, quedan 15 minutos, pero en esto lo único, le voy a colocar un ejercicio final, ya, uno más, para que lo hagas tú. Es lo mismo que hemos estado haciendo, es lo mismo, lo mismo. Calcule el límite cuando x tiende a 2 de esta función. Lo escribí mal. Para esta función f de x. X cuadrado menos 2x. Y la otra es x cuadrado menos 6x más 8, ¿no? Claro. Eso. Profe, una consulta. Sí. Em, o sea, cabe la posibilidad de que en las funciones estén, por ejemplo, dos cosas que se acerquen al 2 por la izquierda, o no, o siempre va a haber una. No, siempre va a haber una, no pueden haber dos. Eso Ah, ya no, ya, no ya. sería una función, de hecho. ¿Mm? Ah, ya. Gracias. Ya de nada. Ya, vamos, le voy a dar unos minutos para que haga esto y vamos a quedar aquí. Ya eso, ahí vamos a terminar la clase.
Profe, tengo una duda. Dígame, No algo sobre el ejercicio, sino que es con los límites. Es ya. que en los ejercicios que nosotros vamos a ver, el X siempre va a tender a un número natural, se podría decir, porque creo que todos los ejercicios que hemos visto, el X tiende a un número natural o entero. Es una gran pregunta. Eso se hace para que el estudiante no tenga que trabajar mucho. Solamente por eso. Los límites perfectamente pueden tender a cualquier cosa. Yo creo que en la mayoría de los ejercicios que les van a tocar van a tender a números bonitos, números naturales, simples, o a lo más así como en un medio. Pero no va a ser algo demasiado complicado. ¿Mm? Ah, ok. Gracias, profe. Ya. Ya, a ver, ¿cuánto le dio los límites? Cero. El lateral izquierdo da 0. Cero, profe. Y el lateral derecho También. también da 0, ¿no? A ver, espérate. Sí, también da 0. Por lo tanto, el bilateral existe y también da 0, ¿no? Todos valen 0. En este caso, los tres existen y valen 0. Vamos a anotar eso. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de f de x a secas vale 0. Listo. Eso es lo que respecta a límites laterales. Después vamos a retomar este tema más adelante, con lo que le decía, cuando tú te pegas esos saltitos. Esos saltitos remiten a un tema que se llama continuidad, que es un temazo que tenemos que estudiar un poco más adelante. ¿Ya? Vamos a volver a los límites laterales. Por ahora estamos en eso nomás. Ya, pues, vamos a quedar aquí nomás, estamos listos. Nos vemos mañana, cuídense. Chao, Profe. profe. Chao, chao. Chao, profe. Dígame. Es que el lunes hay control. ¿Eso qué entra? El luna hay control, a ver. A ver, déjame ver. ¿Dónde está esto? Déjame ver porque no me acordaba. A ver, dame un segundo. Sí. Ah, tenías razón, pues 17 de mayo. Lunes, 17 de mayo. Ya, sí. Lo que pasa es que mañana comenzamos con continuidad, que es lo que les decía. Mañana comenzamos con continuidad. El control, por lo que yo entiendo, va a entrar hasta ahí, hasta continuidad. Ya que es ya. algo muy parecido a lo que estamos viendo hoy. Es como hasta ahí, ¿ya? Límites laterales, continuidad. Y lo último de precálculo también va a entrar, ¿o no?
Yo creo que sí. Lo de... Es que el control todavía no está armado, así que no te puedo responder bien, pero yo creo que sí, como esto de exponencial y logaritmo, yo creo que sí también. Ya, Ah, ya. claro, lo último de lo último. Sí. Ya, pues. Gracias, profe. Ya de nada, que estén bien. Chao, chao. 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 Chao, profe. Chao, profe.